Bueno, buenas tardes para todos. Para dar inicio, agradecer a la audiencia que se encuentra conectada con nosotros en este momento. Ahora, para empezar esta siguiente sesión de coloquios en braquiterapia, vamos a hablar de un tema afín a nuestra temática usual en esta actividad y que también es importante que nosotros como radiooncólogos podamos conocer sus técnicas, indicaciones y escenarios posibles de aplicación. Este sería la aplicabilidad de la radioterapia intraoperatoria. Como moderadores el día de hoy, tenemos al doctor Apolo Salgado, médico radiooncólogo, director del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer de Chile, y quien les habla, David Martínez, médico radiooncólogo de la Corporación AUNA en Lima, Perú, y director de Educación e Investigación para Latinoamérica de Rayos contra el Cáncer. Antes de dar inicio a la charla, vamos primero a dar unas breves instrucciones respecto a la dinámica de participación. La audiencia permanecerá con los micrófonos en silencio en aras de evitar posibles interferencias de audio. En el chat box podrán ir formulando las preguntas, además de poder solicitar la palabra levantando la mano, donde se habilitarán los micrófonos en orden de solicitud. Recordarles que esta y otras actividades de la organización está desarrollando se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, tanto sobre braquiterapia como radiocirugía, contorneo, entre otros temas de interés en nuestra especialidad. Bueno, y sin más preámbulo, le doy paso al doctor Salgado, que nos hará la presentación del ponente del día de hoy. Hola a todos los colegas de Latinoamérica. Nosotros hoy día nos juntamos para hablar de radioterapia con ortovoltaje y todas las indicaciones que tiene. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Gustavo Sarria Vargas, médico radiooncólogo de la Clínica Universitaria de Bonn, Alemania, y director de desarrollo en rayos contra el cáncer. Gustavo, por favor, deleítanos con estos hermosos temas. Muchas gracias, Apolo y David, por la presentación. A ver, vamos a... Muy bien, ahora sí. Listo, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Como mencionado, vamos a ver hoy un poco acerca del kilovoltaje y la radioterapia intraoperatoria y braquiterapia, que son, a ver, digamos que dentro de los temas de la radioterapia muchas veces relegados, pero de gran utilidad, la verdad, y que tienen resultados que han sido probados a lo largo de muchos años y de hecho es una técnica que dentro del mundo de la braquiterapia, como sabemos, en general ha caído un poco en desuso, pero hay ciertos esfuerzos que están haciendo que vuelva a tomar un poco de vida. ¿Cuáles son las ventajas de hacer la radioterapia intraoperatoria, sea cual sea la modalidad? En este caso voy a presentar tanto un poco de experiencia nuestra en Alemania como experiencia de otras clínicas. Sabemos que esta modalidad puede ser hecha tanto con electrones, con fotones, con isótopos a través de multicatéter o diversos aplicadores. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco durante la charla. Los resultados que se pueden alcanzar realmente son espectaculares y la data que se ha publicado durante este año es buenísima. Ahora vamos a dar un vistazo también. Desde el punto de vista tecnológico, no hay nada más preciso en el mundo de la radioterapia que la braquiterapia. Y dentro de esta, la radioterapia intraoperatoria, al estar el practicante en o mejor dicho, tener la cavidad de una resección o el tumor bajo visión directa y poder aplicar la radiación directamente aquí, es lo más exacto que puede existir para el tratamiento de tumores en nuestra especialidad. Con eso vamos a evitar errores de posicionamiento, de incertidumbre, movimientos del paciente, entre otros. Biología. Si tomamos en cuenta que la mayoría de dispositivos que se usan para este manejo son o de rayos X de baja energía o electrones, estamos hablando que el efecto biológico relativo va a ser mayor. En el caso del kilovoltaje estamos hablando de un factor de 1.3 en comparación a un tratamiento diseñado con megavoltaje.
Eso quiere decir que siempre vamos a tener que hacer un cálculo para saber exactamente qué estamos tratando, a qué dosis y la dosis que le va a llegar a las estructuras en riesgo también. Economía. Desde hace más o menos 6 o 7 años se han venido publicando principalmente en Inglaterra por parte del consorcio Target estudios acerca de costo-efectividad de estos tratamientos y cómo esto puede afectar no solo la economía del hospital o del centro donde se realiza el tratamiento, sino del sistema de salud y del paciente también. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta para el momento de elegir un tratamiento. La radioterapia intraoperatoria puede ser, si bien un tratamiento radical en algunos casos, también puede ser un tratamiento o aplicarse como tratamiento boost dentro del marco de un tratamiento con radioterapia externa y no pretende reemplazar a ninguna otra modalidad de tratamiento. Eso es algo que se debe discutir siempre con los pacientes y dejar a los pacientes elegir si es que están de acuerdo con esas opciones. Vamos a ver los pros y contras de todos estos puntos. Entonces, eso es algo que ya veníamos mencionando, la efectividad de poder determinar dónde está realmente la zona que queremos tratar, sea de forma radical o como boost. En el caso particular de mama, por ejemplo, es un caso muy representativo de lo que se puede lograr con intraoperatoria. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y eso es algo diario, que pacientes que han sido operados de mama, que por indicaciones según el perfil patológico, necesitan recibir un boost y el cirujano no puso los clips porque no, bueno, se olvidó o no es protocolo en la institución? Luego, quien va a tener el problema es de identificar en dónde realmente tratar va a ser el radiooncólogo. Muchas veces las imágenes preoperatorias son necesarias, pero muchas veces, y en base a las técnicas quirúrgicas de hoy en día, no es tan sencillo poder localizar el lecho tumoral. Incluso en pacientes que se han dejado clips, pero que se someten a técnicas oncoplásticas, se puede ver que los clips, si uno en la práctica diaria probablemente les ha pasado, ve la tomografía y ve clips en un tumor, por ejemplo, de 2 centímetros, ve clips a 5 centímetros de distancia. Y es que la rotación de tejidos que se va a dar es realmente grande. Entonces podemos esperar una variación, a pesar de tener los clips, bastante grande, que con radioterapia externa, pues no solo el hecho de tener la incertidumbre de darle o no al área a tratar, pero también de tener volúmenes de tratamiento más grandes, lo cual a su vez conllevará a más toxicidad. Lo mismo, no solo en mama, pero también en otras localizaciones, tanto el sistema nervioso central, por ejemplo, entre otras. Muchas veces no sabemos realmente si es que estamos en el área donde debemos tratar y con eso podríamos estar evitando muchos problemas a los pacientes. Características del kilovoltaje, entre otras, es que tiene un perfil de atenuación de dosis muy pronunciado. Pero ojo, que esto va a depender, naturalmente va a depender del equipo que uno cuente. En mi experiencia, yo he trabajado siempre con el Intravim. Hay otros fabricantes, está Soft, está Bevic, hoy por hoy también, que se ha sumado a la lista de proveedores de equipos intraoperatorios. La dosimetría es un factor fundamental que debe realizarse siempre antes de cada procedimiento, de hecho, y hacer la verificación también. El perfil puede variar un poco, si bien las energías nominales pueden ser iguales. Todos estos equipos cuentan con energías de 50 kilovoltios. Una de las características que se tienen es que si se observa en el gráfico, según el tamaño del aplicador, la distribución de dosis, o mejor dicho, la penetración de la dosis puede ser un poco mayor. Aplicadores más grandes van a conllevar un depósito de dosis a mayor profundidad. Puede ser o no significativo y eso va a depender mucho de cuánta dosis se está prescribiendo, sobre todo en tratamientos del sistema nervioso central o mama, donde se prescriben entre 20 a 30 Gray. La diferencia de dosis puede ser bastante pronunciada. Eso es algo que debemos siempre tener en cuenta. Sabemos que las curvas de sobrevida de células tumorales a mayor transferencia lineal de energía van a ser menores. Entonces, si comparamos, por ejemplo, entregas de dosis de LED alto contra LED bajo, y bueno, obviamente tomando otros parámetros en cuenta como es el alfa beta del tejido tumoral, vamos a tener al menos in vitro que la supervivencia de clonas tumorales va a ser menor.
Esto con energías más bajas se puede alcanzar un RB un poco más alto. En el caso del kilovoltaje con una energía de 50 voltios, estamos hablando en un promedio de 1.35. Hay un estudio publicado hace más o menos 10 años que evaluó esto. Ellos llegaron a la conclusión que este rango de RB va a estar entre 1.2 y 1.5. Es así como se llegó a esta conclusión. Las energías de 50 kilovoltios, como se ve en esta gráfica, se encuentran más o menos ahí. Obviamente va a depender todo esto de la dosis que se está aplicando, y en general estamos hablando de dosis únicas, salvo casos de lo que hemos denominado braquiterapia electrónica, que se usa con el mismo aparato pero otros aplicadores. Y obviamente se puede fraccionar según lo que se esté deseando tratar, sea piel u otras localizaciones. Dentro de la lógica por la cual también se debe pensar siempre en poder aplicar tratamientos de radioterapia intraoperatoria, sea cual sea la modalidad, es que se conoce ya desde hace algunos años que una vez resecado un tumor, el ambiente peritumoral va a generar una serie de cascadas inflamatorias que pueden, digamos, empeorar el comportamiento de las células que pudiesen haber quedado en el lecho. Sabemos que pues es difícil poder tener una resección 100% limpia, probablemente que en células, sobre todo en los tipos de cirugías de conservación que se practican el día de hoy. Y la racional de esto es que con la radioterapia intraoperatoria estamos evitando estos fenómenos. Hay una serie de marcadores proinflamatorios que pudiesen contribuir al peor comportamiento de estas células e incluso generar mayores capacidades de invasión. Dentro de los workflows que tenemos para pacientes que se someten a esos procedimientos, si tenemos pacientes que van a cirugía, luego tenemos que esperar que el paciente recupere parte del tejido funcional, cicatrización, etcétera, para luego pasar consulta con el radiooncólogo, programarse para la radioterapia. Y en realidad es como en la mayoría de países de Latinoamérica, donde sabemos que las listas de espera son largas, la radioterapia intraoperatoria puede jugar un papel muy importante para prevenir incluso recaídas tempranas en estos pacientes. Si tomamos en cuenta no solo el ámbito de radioterapia, pero también de oncología en general, estamos hablando que sin estos tratamientos podríamos estar prolongando el tiempo total de tratamiento de los pacientes. Sabemos que en algunas patologías esto ha sido bastante bien estudiado, y pasada cierta cantidad de tiempo, los resultados incluso de sobrevida global pueden ser peores. Si añadimos la radioterapia intraoperatoria según el perfil patológico o de riesgo del paciente, podríamos incluso estar evitando en absoluto la aplicación de radioterapia externa y poder continuar con el manejo de los pacientes según sea el requerimiento terapéutico. Si estamos hablando, por ejemplo, de pacientes metastásicos, pues podríamos enviar al paciente directamente al oncólogo clínico para que continúe el manejo sistémico de ser requerido. No, si aún así hacemos mención a tiempos que se pudieran estar ahorrando, pues también hay que pensar en la calidad de vida de los pacientes. Pudiéramos estar ahorrando, sabemos que en promedio un paciente va a recibir 25 sesiones de radioterapia en general, es un promedio, pues podríamos estar ahorrando 5 semanas de presencia hospitalaria del paciente, además de estar ahorrando riesgos de coinfecciones, costos al sistema de salud y al paciente, como ya se había mencionado, entre otros. Ahora, ¿qué hay del lado de los pacientes y de los profesionales que indican esos tratamientos? Si tomamos en cuenta que pudiese haber un riesgo incrementado, y esto fue publicado antes de tener data madura acerca de tratamientos con radioterapia intraoperatoria, hablando de fotones. Sabemos que desde los años 80 hay datos publicados acerca de tratamiento de sarcomas de distintas entidades con electrones, con datos muy sólidos y que se usan en todo el mundo según la disponibilidad de los equipos. Si sabemos que los pacientes ahora podrían aceptar incluso un aumento del riesgo
con tal de no sacrificar su calidad de vida. Y ahora también para poder ofrecer eso a los pacientes, debemos lógicamente conocer cuál es el riesgo al cual se están sometiendo. Vamos a hablar un poco acerca del cáncer de mama. No voy a entrar en detalles muy profundos acerca de los últimos estudios que se han publicado, porque para eso se está preparando una charla que se va a anunciar dentro de poco con una de las autoras, de las coautoras de ese estudio. Pero vamos a hacer una mención acerca del Target, que es el estudio que se ha publicado. Bueno, de hecho se han publicado 2 artículos en los últimos 4 meses acerca de tratamientos como irradiación parcial acelerada de la mama con esta metodología de manejo. Sabemos que la mayoría de pacientes de cáncer de mama que se someten a cirugía de conservación, si es que llevan algún factor de riesgo para predecir una recaída, esta se dará en la proximidad de la cavidad de resección tumoral. Más o menos dentro del primer centímetro, estamos hablando que un 99% de las células podrían encontrarse ahí. Y en todo caso, estamos hablando que el segundo riesgo, por llamarlo así, a pesar de ser bastante bajo, podría darse dentro del cuadrante. Para eso hay una variedad de estudios que han analizado esto. Lo que se propuso hacer con esto, el primer tratamiento que se realizó para el Target A, que es el primer estudio que se ha publicado con data madura dentro del consorcio Target, porque hay una serie de otros estudios que están aún reclutando pacientes o simplemente en tiempos de espera para hacer los análisis. Quisieron evaluar, reemplazar por completo la radioterapia externa solo por este approach de APBI, de radioterapia parcial acelerada de la mama. El primer tratamiento que se aplicó para esta entidad fue en el año 98, de hecho, y desde entonces se ha reclutado más de 3.700 pacientes. Algo de lo que estábamos comentando, sabemos que dentro del el mismo cuadrante donde estaba la lesión inicialmente es donde se va a dar la mayor proporción de recurrencias. Los números han variado un poco con el tiempo, las técnicas quirúrgicas también han variado, los tratamientos sistémicos también han variado y así la radioterapia de la misma manera. Ahora, en cuanto al target, se randomizaron 2 grupos en una proporción de 2/3 a 1/3. Pacientes que habían recibido cirugía y que al mismo tiempo se sometieron a radioterapia intraoperatoria, fueron 2/3 de este cohorte reclutado, y el otro grupo fue pacientes que se sometieron a cirugía y luego, una vez evaluados los factores de riesgo patológicos, se sometieron a un segundo procedimiento en promedio, me parece que fue 36 días después. Se sometieron recién a la radioterapia intraoperatoria. Eso significa reabrir la cavidad solo para aplicar la radioterapia. Los primeros resultados fueron publicados hace ya 7 años. Se vio que, si bien es cierto, la diferencia no fue estadísticamente significativa entre radioterapia externa y radioterapia intraoperatoria, pero sí había una diferencia numeral en cuanto a pacientes que recibieron lo que se denominó como prepatología y pospatología para radioterapia intraoperatoria. Dentro del diseño del estudio, era lo que les había mencionado, se hizo de esta manera. Una vez obtenidos los factores de riesgo patológicos, se disponía la reapertura de la cavidad para aplicar la radiación. Caso contrario de pacientes que recibieron el procedimiento de primera intención. Lo que les mencionaba, ya hace algunos años se publicaba la primera evidencia y las primeras metodologías de cómo iba a ser esto. Al momento de hacer la evaluación de ese momento es lo que se planeaba reclutar. Esto fue para el año 2012. Lo que se evaluó para ese momento con los primeros pacientes que habían tenido una mínima de seguimiento de 5 años, fue que hubo más recurrencias en el brazo target que en el brazo de radioterapia externa. Sin embargo, la data madura ha sido un poco diferente. Si comparamos también
los estratos de prepatología y pospatología, vemos que las diferencias fueron un poco distintas en cuanto a la diferencia porcentual. Sin embargo, la diferencia estadística no fue mayor. Aún así, evaluando las recurrencias que pasaron en las pacientes que recibieron la radioterapia de primera intención, se ve que hay una tendencia a una mejor respuesta. Hay que tomar en cuenta que este estudio fue diseñado para no tener una diferencia mayor de 2.5% en cuanto entre radioterapia externa y radioterapia intraoperatoria. Bueno, dentro de las racionales que les mencionaba, son las mismas. Hay una serie de marcadores tumorales de marcadores inflamatorios, perdón, que se van a ver alterados y pueden incrementar la proliferación celular. Si se evalúan todos los pacientes como evaluándolos todos como un endpoint secundario, se ve también que hubo una diferencia en cuanto a la mortalidad relacionada al cáncer y mortalidad general. Si vemos que la mortalidad relacionada al cáncer fue semejante, vamos a notar luego que hay una diferencia en cuanto a la mortalidad que no fue relacionada al cáncer. Y es que se vio en ese momento que más pacientes que se sometieron al brazo de radioterapia externa sufrieron eventos cardiovasculares en comparación de pacientes que recibieron solo radioterapia intraoperatoria. Es lógico pensar que, bueno, muchas de estas pacientes recibieron tratamientos a principios de los 2000. Las técnicas de IMRT no estaban ampliamente difundidas por ese momento. No era un criterio indispensable para el momento, pero luego se fue haciendo algunas correcciones en el protocolo. Luego, separando lo que les mencionaba, en cuanto al estrato prepatología y pospatología, se ve que en el prepatología se mantiene este aparente beneficio en cuanto a la mortalidad, sobre todo la mortalidad no relacionada al cáncer, que, como les explicaba, se relaciona más a problemas cardiovasculares. Si lo vemos en el estrato pospatología, esto se perdió. No, probablemente el hecho de haber reabierto la cavidad con un promedio de más o menos un mes después de haber sido operadas inicialmente, haya generado esta alteración de marcadores inflamatorios y haya predispuesto, bueno, hablando de mortalidad relacionada al cáncer, que esta se haya visto aumentada. ¿Por qué hubo diferencias en cuanto a la mortalidad no relacionada al cáncer? No se tiene una explicación clara, aunque se han propuesto muchas hipótesis. Lo que sí se ve es que, lo que les mencionaba, hay una diferencia numeral y también estadística en cuanto a pacientes que tuvieron efectos cardiovasculares y pacientes que no los tuvieron. La proporción también, si recordamos, en base a distintos estudios que han sido publicados, que por cada Gray aumentado a la dosis media del corazón por encima de 3 Gray, el riesgo en comparación a la población general de eventos cardiovasculares va a ser de 7.4% por cada Gray aumentado. Es mucho. Con cualquier técnica de radioterapia intraoperatoria podríamos estar evitando estos problemas. Bueno, lo mismo que les mencionaba, sabemos que incluso el efecto a largo plazo es acumulativo y muchos de los efectos se pueden ver a partir de los 5 años, pero en mayor medida a partir de los 10 años. Tenemos que tener en cuenta eso, sobre todo para pacientes que tienen una expectativa de vida mayor de 10 años. Este año salieron dos artículos del mismo consorcio que ya han evaluado los resultados finales del estrato postpatología y el estrato prepatología. Estadísticamente, no ha habido diferencia en ninguno de los dos. O sea, se podría concluir que al menos de forma estadística ambos tratamientos no son inferiores a la radioterapia externa. Sin embargo, el mismo consorcio sugiere que el procedimiento se debe hacer de primera intención y el abordaje de postpatología se debe abandonar. No es conveniente para los pacientes. Incluso si es que si volvemos a analizar esto, pero ya con una mediana de seguimiento superior a 9 años, vemos que la mortalidad no relacionada al cáncer de mama se ha mantenido diferente y mejor en el brazo de pacientes que recibieron radioterapia intraoperatoria, significativamente mejor.
En los demás parámetros evaluados de supervivencia, tanto de enfermedad a distancia, enfermedad local y en sobrevida global, no se dio mayor diferencia. Conclusiones de esto. Lo que les mencionaba, hoy por hoy se debe preferentemente aplicar la radioterapia intraoperatoria de primera instancia durante la cirugía. En caso que la paciente desee, obviamente esto debe ser discutido con el paciente, que la paciente desee recibir el procedimiento a posteriori, se deben discutir estas diferencias de resultados cuando se compara también con radioterapia externa. Aún así, como les mencioné, estadísticamente no hubo diferencias entre externa o ninguna de las dos modalidades o tiempos de aplicación de radioterapia intraoperatoria. Y sí, evidentemente, los efectos cardiovasculares pueden ser evitados. Ese es otro factor a tomar en cuenta, sobre todo pacientes que puedan recibir quimioterapias que conocemos sean cardiotóxicas, tipo antraciclínicos o trastuzumab, entre otros. También la edad de la paciente va a jugar un factor muy importante. Bueno, para resumir, los resultados son consistentes a lo largo de los años. La cosmesis, que es un punto que no toqué ahora, pero que quedará para la charla que les mencionaba, se mantiene e incluso es mejor. Hay artículos publicados acerca de esto, les invito a revisarlos con detalle, pero evidentemente, al estar evitando 15, 5 o 25 o 33 sesiones de radioterapia, la dosis que va a llegar a la piel, se quiera o no, va a ser menor. Induración va a haber, pero muchas veces es perceptible por la paciente, no necesariamente asociada a dolor u otras molestias. Otra cosa que me olvidaba mencionar es que la técnica de aplicación implica que esta debe guardar siempre como mínimo una distancia de 5 milímetros con la piel para evitar problemas posteriormente. Se ha visto en algunas pacientes que han tenido ese tratamiento que pueden hacer hiperpigmentación o, en el peor de los casos, úlcera cutánea, lo cual evidentemente queremos evitar. Bueno, moviéndonos al siguiente tema, en glioblastoma también se da aplicaciones de radioterapia intraoperatoria. De hecho, el dispositivo que tenemos nosotros de kilovoltaje fue diseñado a principios de los años 90 para tratar esos tumores y no mama. Pero bueno, con los años se fueron encontrando más aplicaciones. Los aplicadores también cambiaron, evidentemente. Lo que se tiene ahora es que para pacientes portadores de gliomas, esta es una opción válida de tratamiento. Está aún en estudio, se necesitan más datos, pero al menos tenemos por ahora datos preliminares, ya datos seguros acerca del perfil de toxicidad y datos preliminares de resultados oncológicos. El glioblastoma, todos conocemos cuáles son sus características epidemiológicas. Sabemos que es un tumor que no conlleva un buen pronóstico. En la mayoría de pacientes al cabo de 18 meses, sin un tratamiento adecuado o incluso con tratamiento, pueden ya haber fallecido, salvo algunas características particulares que puedan derivar en terapias que puedan prolongar también la vida. Sabemos que la mayoría de recurrencias en glioblastomas son locales. Y no solo eso, sino que la mayoría de recurrencias, o mejor dicho, el primer sitio de recurrencia, que es otro parámetro, también es local, dentro de la cavidad. Estamos hablando de un rango entre 80 y 90% según la literatura que se revise. Recurrencias a distancia puede variar un poco y combinados también. Muchos pacientes con glioblastomas pueden tener también satélites asociados a la lesión primaria. Y estos muchas veces no son resecables. Sabemos que también uno de los factores pronósticos para determinar la sobrevida del paciente va a ser la resecabilidad del tumor. En glioblastoma hay un principio y es que más es más. A más dosis, mayor probabilidad de control e incluso mejorar la sobrevida, como ha sido evaluado en algunos estudios hace algunos años ya. Esto es un modelo matemático que evalúa cómo, en base a estudios que han sido publicados, cómo el aumento o el escalamiento de dosis puede traducirse en un mejoramiento también de la sobrevida global de los pacientes. No solo la sobrevida libre de enfermedad o la sobrevida libre de enfermedad local, que es sumamente importante porque va a marcar el pronóstico también. Sabemos que mientras aumentemos la dosis, vamos a lograr un mejor control. El problema, ¿cuál es? Con radioterapia externa,
en general es complicado aumentar la dosis, a pesar de que sí hay algunos estudios como los que se ven aquí, que alcanzaron dosis de 84 grays sin mayores toxicidades, pero estamos hablando de pacientes seleccionados con tumores tal vez pequeños, que no tenían un edema muy grande y que permitió hacer una conformación de dosis mucho más pequeña para evitar citotoxicidades adicionales. Sabemos que esos casos no son tan frecuentes. La mayoría de pacientes con glioblastoma vienen con lesiones en general grandes, o si la lesión en sí no es grande, el edema lo puede ser y eso va a aumentar nuestros campos de tratamiento. La técnica de tratamiento con radioterapia intraoperatoria, aparte de la aplicación, no va a modificar la indicación de radioterapia externa. Los pacientes que se someten a esto van a recibir 60 Gray o la dosis que se haya prescrito, sea cual sea la técnica, sea de 2 volúmenes o de 1 volumen, según la guía que uno prefiera, más la radioterapia intraoperatoria como escalamiento de dosis. Sabemos que se puede alcanzar una esterilización de las células tumorales en un rango de 5 o 6 milímetros. Eso también va a depender bastante del aplicador que se está usando. Sabemos que los aplicadores más grandes tienden a alcanzar una profundidad de depósito de dosis un poco mayor. Con eso se podría estar alcanzando un mejor efecto terapéutico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas limitantes para poder hacer esta aplicación. Y es que tenemos que guardar al menos 1 centímetro con estructuras de riesgo, llámese tronco encefálico, quiasma u estructuras de las vías ópticas que puedan estar en la cercanía de la aplicación. Este es más o menos el perfil de distribución de dosis. Si uno se fija hacia la izquierda del aplicador, hay una ligera distribución de dosis en el hueso. Eso evidentemente no va a estar porque la cavidad estará abierta. Esto es un programa que se usa para hacer simulaciones de distribución de dosis en el parénquima y se tiene que hacer con las imágenes preoperatorias. En este caso, fue fusionado con una resonancia, pero el cálculo de distribución se tiene que hacer sobre una imagen de tomografía. Definitivamente, ¿no? El programa no acepta hacer cálculos de dosis sobre resonancia. Se ve así, no es muy diferente a una aplicación de radioterapia intraoperatoria para la mama. Claro que tiene que ser esto con la guía del neurocirujano. Una vez que la cavidad esté lo más seca posible, esto aplica para todo, no solo cerebro, sino mama, sarcomas en general. Y no hay mejor aplicación que simplemente ver la cavidad directamente y aplicar a donde estaba el tumor. Para esto, el estudio Intrago fue publicado el año pasado y estudió de forma inicial el perfil de seguridad de este tratamiento. Se hizo bajo una modalidad de 3+3, 3 pacientes sometidos a la aplicación para evaluar escalamiento de dosis cada 3 pacientes hasta alcanzar una dosis limitante, si es que se alcanzara. En este caso se reclutaron 15 pacientes. Si se toman en cuenta, muchos de estos pacientes tuvieron resecciones incompletas, hablamos de 13 y de 15. Siendo un estudio fase 1-2, la muestra es pequeña, evidentemente. Era un estudio de escalamiento de dosis y de seguridad. 6 de 15 pacientes tenían satélites que no fueron resecados. La mayoría de pacientes sí recibieron el tratamiento según el protocolo, según diseñado. Y un tercio tenían glioblastomas no metilados. Todo lo que estamos viendo, factores pronósticos contrarios para los pacientes. No se alcanzó un perfil de toxicidad severo, realmente. Hubo un paciente sí que falleció después del tratamiento. Se evaluó luego que en realidad en ese momento se reportó como efecto adverso severo, pero por protocolo fue, dado que fue durante el tiempo de observación, y por protocolo se reportó de esta manera, pero no fue directamente relacionado al tratamiento, fue por una causa secundaria que por protocolo se debía llamar de esa manera. La mayoría de pacientes sí tuvo efectos grado 3. Estamos hablando más que nada náuseas, vómitos que, bueno, tuvieron manejo médico sin mayor contratiempo. Radionecrosis se da, casi siempre se va a dar. De hecho,
Para este protocolo se dio en 5 pacientes, que eso representa más o menos, bueno, no más o menos, representa 1/3 de los pacientes. Sin embargo, hay otra evidencia que ha descrito proporciones menores de radionecrosis, y ahora las voy a mencionar. Las sobrevidas para ese momento, sin mayor diferencia a lo que se puede alcanzar con tratamientos convencionales. Sin embargo, si consideramos el artículo base de tratamiento de glioblastoma con temozolomida que publicó Stubb hace algunos años, vemos que la proporción del tiempo libre de progresión es un poco mayor y la mediana es de más o menos 18 meses en comparación a Stubb, que tuvo un promedio de 14. Entonces es algo a tomar en cuenta. Obviamente estamos hablando de un estudio muy pequeño en comparación al Stubb. Esto es más o menos cómo se ven las resonancias de los pacientes en el seguimiento, y es que en el tiempo y en el correr de los meses se ven regresión a nivel de la cavidad tumoral sin evidencia de recurrencia alguna. De hecho, el paciente que les comentaba que tuvo un evento tipo grado 5, que es fallecimiento, falleció de sepsis, el primer paciente que está ahí enumerado. Otros pacientes, igual, se ve que las imágenes posteriores al tratamiento con el correr de los meses, cierto real se puede ver, pero en su mayoría son de necrosis. Y es importante saber que las imágenes juegan un valor o tienen un valor muy importante en el seguimiento de los pacientes, porque se debe evaluar secuencias de perfusión para identificar correctamente si estamos hablando de necrosis o progresión tumoral. Solo con una secuencia T1 y por más expertise que tenga el radiólogo, es muy complicado determinar si es necrosis, pseudoprogresión, progresión. Son parámetros un poco delicados de evaluar para luego tomar una decisión correcta. Este caso fue muy particular porque el paciente tuvo, si se ve en la flecha de la primera imagen, una lesión muy pequeña al costado de la lesión principal. El paciente tuvo tratamiento, recibió la radioterapia intraoperatoria, y si se ve en el tiempo, la radioterapia, mejor dicho, la lesión posterior a esta, prácticamente desapareció. Nunca fue tocada quirúrgicamente, no se le aplicó radioterapia intraoperatoria directamente. Bueno, el paciente evidentemente recibió radioterapia externa. ¿Se podría asociar a una respuesta a radioterapia externa? Sí, pero sabemos que un tumor grosero de glioblastoma respondiendo solo a radioterapia externa se da en pocas ocasiones. ¿Podríamos estar hablando de un efecto inmunológico en la radioterapia intraoperatoria? Podría ser. Sin embargo, esto tiene un comportamiento un poco diferente en el sistema nervioso central que en el resto del cuerpo, donde sí se ha visto algunos efectos a distancia. Analizamos la data de 5 instituciones, 2 de Perú, 2 de China y una de Alemania. Esto se publicó a principios de año. Hemos tenido una mediana de seguimiento de 18 meses de todos estos pacientes, de 51 pacientes que fueron evaluados, una mediana de sobrevida de 18 meses, que se correlaciona con la primera fase del intrado, del fase 1-2. Los tiempos libres de progresión de enfermedad y de tiempo de recaída local de enfermedad han sido similares a los descritos por Stubb. Sin embargo, cabe resaltar aquí que la mayoría de pacientes tuvo una primera progresión local solo en el 35% de los casos. La mayoría tuvo una primera progresión a distancia, y eso definido como 1 centímetro por fuera de la cavidad tratada. Otro dato a resaltar importante es que después de 3 años, 25% de los pacientes estaban vivos. Si comparamos este radio con el artículo de Stubb, obviamente salvando las distancias de ser un paper retrospectivo y con una menor cantidad de pacientes, ellos publicaron una sobrevida global de 25% a 2 años. Potencialmente, y no es una declaración definitiva, estaríamos hablando de un mejoramiento de la sobrevida global en pacientes que se someten a ese tipo de tratamientos. Radionecrosis de grado 3, más o menos 17%, está dentro de lo esperado para un procedimiento de radioterapia intraoperatoria.
no hubo mayor grado de toxicidad en esos pacientes, hablando de grado 4 o grado 5. Las curvas, básicamente lo mismo que les venía mencionando, pero digamos que estos tratamientos son bastante alentadores. Actualmente estamos llevando a cabo el Intrago 2, es la segunda fase del estudio, es un fase 3, ya se está randomizando para pacientes. Simplemente es el estándar de tratamiento, que es el esquema de SUB, contra el mismo esquema más radioterapia intraoperatoria. Dosis de 20 a 30 según la localización del tumor. Si estamos cerca, normalmente tomamos un rango de 1 a 1.5 centímetros para aplicar 20 Gray. Y por encima de 1.5 centímetros aplicamos 30, según también el diámetro del aplicador. Con esto se puede evitar cierta toxicidad, sobre todo estructuras ópticas y el tronco encefálico. Debemos calcular normalmente que la dosis que vaya a llegar como máximo a esas estructuras no sea mayor a 10 o 12 Gray, porque luego esto se tiene que sumar a la tolerancia a la radioterapia externa. Si tomamos en cuenta que hoy por hoy el único modelo que se viene usando para hacer cálculos de dosis lineal cuadrático, pues debemos hacer un cálculo que es un poco brusco, digamos, en cuanto a las dosis que se van a obtener por ser una fracción única y aparte ser de LED bajo, cercano a 1. Y esto sumarlo luego a la radioterapia externa. Estamos hablando que con dosis sumatorias podríamos estar sobrepasando los 150 Gray en la cavidad. Es algo a tomar en cuenta. Obviamente los radios o el ratio de radionecrosis que se puede esperar es como el mencionado previamente. Cabe resaltar que de esos pacientes ninguno tuvo manejo quirúrgico para tratar la radionecrosis y todos se resolvieron con manejo médico. Muy bien, lo que les venía comentando, simplemente he resumido aquí. Si alguien o su centro está interesado en participar, nos pueden contactar y con gusto podemos ver la opción de poder incluirlos en el estudio. El mismo approach se puede usar para lesiones metastásicas en el cerebro. Sabemos que más o menos 30 o una proporción mayor de pacientes con cáncer van a necesitar tratamiento en algún momento por metástasis cerebral. Si comparamos pacientes que han sido tratados solo con cirugía o cirugía con radioterapia holocraniana o pacientes que recibieron solo holocraniana o solo radiocirugía, vemos que los pacientes que no reciben tratamiento después de la cirugía van a fallar más. Cualquiera de las otras opciones va a derivar de un control más o menos semejante entre las otras tres. Sin embargo, lo que entra a tallar aquí es la calidad de vida que le queremos brindar a los pacientes para luego, porque sabemos que la radioterapia holocraniana hoy por hoy se debe evitar a toda costa, salvo no se tengan a disponibilidad técnicas de radiocirugía o radioterapia intraoperatoria, no debe ser la primera elección en casos de pacientes con enfermedad primaria controlada y que tengan un número limitado de metástasis. Revisando guías, hay lesiones que se pueden tratar hasta 3 o hasta 10 incluso, según la guía que se lea. En el caso de radioterapia operatoria se están logrando controles muy interesantes que luego van a evitar la transferencia del paciente a un servicio de radioterapia externa, evitar todo el proceso de planificación para el tratamiento y también evitar otro tipo de complicaciones que se puedan presentar. Beneficios se pueden ver por todos lados con cualquiera de las modalidades. Y esto como un poco de introducción entre radiocirugía derivando un poco hacia radioterapia intraoperatoria. Evidencia tenemos de que las cavidades se pueden tratar o se puede tratar también, hablando de radiocirugía, antes de la cirugía de forma preoperatoria. Si hablamos en el postoperatorio, tenemos la radiocirugía con con los ítems a considerar de que esto podría derivar en fallar en el objetivo que se está buscando tratar. Sabemos que las cavidades no necesariamente van a representar el área que inicialmente se quería tratar. Muchas cavidades son más grandes que las lesiones iniciales
y por ende van a recibir mayor dosis a tejidos que no queremos irradiar necesariamente. Esto se puede evitar con radioterapia intraoperatoria. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los pacientes? Si es que incluso preguntando a los profesionales, muchos están optando aún por técnicas que tal vez no son las óptimas hoy en día, en detrimento de técnicas que podrían evitar problemas a los pacientes. Manejo post cirugía, sabemos cuál es el seguimiento y lo mismo que pasaba en el caso anterior. Si estamos hablando de cirugía más radioterapia intraoperatoria, el paciente potencialmente podría ir directo a continuar con el manejo sistémico y ahorrar tiempo. Se ve exactamente igual, el principio es exactamente igual que en glioblastoma, no hay mucho más que agregar, salvo las consideraciones de precaución que se deben tener. Hay datas mixtas que se han presentado con buenos resultados en todos los casos, tanto data de Estados Unidos como de Alemania por separado. Y ese es un artículo que fue publicado también el año pasado, que ha recopilado data de varios centros, mayoritariamente Estados Unidos y Alemania, y han llegado a las mismas conclusiones que si comparamos, perdón, si comparamos los resultados que se han obtenido por separado de las instituciones con data anterior, vemos que las proporciones de control tumoral van a estar, o de sobrevida global, van a estar alrededor de los mismos valores del 75% después de un año. Si comparamos pacientes que han recibido radiocirugía o radioterapia holocraniana. Esto no es ningún estudio prospectivo que haya buscado evaluar inferioridad o superioridad entre los cohortes, pero los datos son muy semejantes. Y actualmente hay estudios prospectivos que están aún reclutando pacientes para evaluar esto. Los controles locales son excelentes, cercanos al 90% en la mayoría de casos. Y bueno, esa es otra de las aplicaciones que se puede dar para pacientes con metástasis cerebrales, siempre y cuando sean aplicables y obviamente resectables. Otras aplicaciones en cáncer de recto localmente avanzado o recurrente también se puede aplicar radioterapia intraoperatoria. Sabemos que pacientes que tienen recurrencia, esto ya fue estudiado desde hace muchos años. Hay resultados publicados incluso bueno, muchos que son bastante conocidos por el doctor Calvo a fines de los años 80, donde él ya demostraba resultados muy buenos en pacientes que han recibido radioterapia intraoperatoria en comparación a solo cirugía. Los controles se han visto mejorados y más aún en pacientes que tienen situaciones R1 o R2. El efecto incluso persiste posteriormente a la aplicación, incluso hoy por hoy en la era de la quimioterapia. Entonces es una opción terapéutica válida que se debe considerar para los pacientes, sean pacientes con cáncer localmente avanzado o recurrentes. La aplicación no es realmente complicada y es que una vez abierta la cavidad y expuesta la zona de resección, se aplica directamente sobre los márgenes del cabo que queda para evitar recurrencias locales en ese sentido. Normalmente se usa un aplicador plano para esto, pero según la geografía que se presente durante la cirugía, incluso podría usarse un aplicador esférico. Los márgenes que se obtienen luego pueden ser incluso mejores si es que el paciente recibió previamente intraoperatorio y luego por una recurrencia, por ejemplo, y luego tiene otra cirugía, se podrían ver mejorados. Estudios randomizados han tenido algunas fallas. No, ese estudio francés se consideró en su momento bastante importante, sin embargo, la selección de pacientes no fue adecuada y no permitió una buena comparación de los resultados. Sin embargo, tuvieron resultados bastante interesantes que no deberían descartarse. La toxicidad ha sido comparable entre todos los estudios que se han realizado con intraoperatoria.
no se ve un mayor índice o significativo de dehiscencias o necrosis de pacientes o de reoperaciones. La estancia hospitalaria ha sido exactamente igual. Así que para los cirujanos, bueno, según el país, esto debe ser aplicado por el radiooncólogo o por el cirujano. Conversen con sus cirujanos porque es una opción bastante buena para los pacientes. Hay experiencias distintas de Estados Unidos, de otros países también, con resultados comparables con pacientes que han recibido previamente tratamientos con electrones. De ese estudio fue publicado hace relativamente poco. Es un caso bastante particular porque se realizó en Rusia, de hecho. Se evaluaron dos grupos de pacientes cercanos a 90 pacientes cada uno, 92 y 80, que habían sido sometidos a radioterapia neoadyuvante y posteriormente cirugía. Pero también hubo casos de pacientes que no recibieron radioterapia adyuvante porque en esta zona de Rusia, en Krasnodar, en el momento que se realizaron esos tratamientos no habían instituciones con capacidad para dar radioterapia externa. Y muchos pacientes tenían que viajar o a Moscú o San Petersburgo para recibir tratamiento neoadyuvante y luego regresar para la cirugía. Si vemos en este cohorte, es bastante interesante que la gran mayoría fueron pacientes con T3. Vemos, bueno, dato a mencionar, la dosis aplicada fue de 15 Gray a la superficie del aplicador. Dato a mencionar es que tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de progresión general y progresión local y progresión general fueron exactamente iguales en pacientes que recibieron radioterapia neoadyuvante o quimio-radioterapia neoadyuvante, que fue más o menos la mitad de los pacientes, porque no tampoco disponían todos de quimioterapia. Más intraoperatoria, comparado a pacientes que no recibieron neoadyuvancia y recibieron solo intraoperatoria más la cirugía, ha sido similar. Igual, considerando las falencias de este estudio, dado su carácter retrospectivo, no se pueden sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, esto es muy promisorio. Podríamos potencialmente estar hablando de cambios en el estándar de manejo. Obviamente eso tiene que ser evaluado de forma prospectiva y dentro de una metodología adecuada. Hoy por hoy sabemos el estándar va con neoadyuvancia, caso contrario sería una locura. Obviamente si no se cuenta con una institución con radioterapia externa, pues se puede aplicar lo que uno tenga a disponibilidad. Hay indicaciones para cáncer rectal, para cáncer de colon. Es en ambos casos válido. Para pacientes con enfermedad recurrente o localmente avanzada es viable. Sabemos que las dosis a aplicar y según lo que se lea también pueden variar un poco. Contemos que la mayoría de estudios que se han publicado o guías, por ejemplo la de la Sociedad Americana de Braquiterapia, en su guía de radioterapia intraoperatoria, en general hace mención a dosis entre 10 a 20 Gray, en general. Sabemos que eso está diseñado principalmente y hecho en base a estudios publicados con isótopos, con alta tasa de dosis. Sabemos que la radioterapia con kilovoltaje tiene un RB un poco más alto. Tenemos que hacer siempre los cálculos de dosis para saber cuánto estamos entregando a la zona que queremos tratar. La ventaja de estar en sala es que las estructuras tipo plexos nerviosos o en general vasculares u otras se pueden separar siempre y cuando sea factible y hasta el punto que sea factible. Y bajo visión directa se puede aplicar ese tratamiento. No es nada complicado. Esa es una de las modalidades de radioterapia intraoperatoria que a mí particularmente me gusta más. Es la radioterapia de cuerpos vertebrales. Es una modalidad bastante selectiva. Se puede dar en pacientes que tienen lesiones centrales en el cuerpo vertebral que van a ser sometidos a una vertebroplastía con cementación. Pero antes de introducir el cemento se puede irradiar la zona que se quiere tratar.
Y así estamos logrando no solo estabilizar la vértebra mediante el procedimiento quirúrgico, pero también esterilizar la zona tumoral, que es lo que normalmente en cirugías de descompresión o estabilización no necesariamente se va a lograr porque no se obtienen márgenes terapéuticos oncológicos. Simplemente es liberar las zonas de presión que en general se pueden tener. Y este es un gráfico de cómo se ve. Simplemente tenemos una lesión, una vértebra que aparentemente está algo colapsada, se ingresa con el catéter hasta la zona del tumor, se aplica la radioterapia 8 Gray en una distancia de 5 milímetros, prescrita a 5 milímetros. Luego se ingresa nuevamente, pero ya con el dispositivo para colocar el cemento, se instila y luego se retira el aplicador. Y eso es todo. Se comenzó un protocolo prospectivo. Los primeros resultados fueron publicados hace años con pocos pacientes, fueron 18 pacientes. No se vio complicaciones severas. Y el objetivo de esto no era curar al paciente ni evaluar, o al menos como endpoint principal, no era evaluar la tasa de control, sino evaluar la curva de comportamiento del dolor. Se obtuvo que este procedimiento funciona. Lógicamente, esterilizando el tumor, vamos a disminuir la tasa de infiltración de tejidos que puede haber alrededor o de fracturas de la vértebra incluso, porque si se instila solo el cemento, el tumor va a seguir ahí, va a seguir infiltrándose los costados probablemente y potencialmente podría romper la vértebra en el futuro. Los pacientes, incluso después de 6 semanas, tuvieron ya resolución completa del dolor. ¿Se puede alcanzar con radioterapia externa? Sí, claro, se ha venido haciendo por más de 100 años. Lo que se quiere hacer ahora es comparar, para eso tenemos un estudio que está reclutando actualmente pacientes. Hay un segundo artículo que está próximo a publicarse con 100 pacientes y los resultados se han mantenido exactamente igual. El fase 3 que se está llevando a cabo actualmente va a comparar este mismo procedimiento contra pacientes que reciben 3.000 en 10 o una fracción de 8. Y el objetivo principal va a ser el mismo, evaluar las curvas de evolución del dolor. Radioterapia intraoperatoria para sarcomas también se puede dar, es un procedimiento también conocido, hay publicaciones extensas desde hace más de 30 años. El doctor Calvo en España ha publicado series bastante interesantes acerca de esto. En Alemania también se han publicado, varios autores lo han hecho. En la clínica hemos tenido casos de pacientes que han recibido tratamiento con distintos tipos de aplicadores, sobre todo aplicadores esféricos, pero también pueden ser aplicadores planos según la topografía que se obtenga después de la cirugía. Muchos de nuestros pacientes han sido pacientes con enfermedad recurrente, pero no necesariamente irradiada, sino que hayan sido tumores pequeños de inicio resecados, pero que en el futuro pueden no haber recurrido. La técnica de aplicación es exactamente así, no hay mayor cosa. Si uno se pregunta qué pasa con nervios, vasos, se pueden separar durante la cirugía. Obviamente la factibilidad la tiene que ver el cirujano. ¿Y qué pasa con tumores grandes y que pues el aplicador más grande que tenemos puede ser de 5 centímetros? El objetivo de esto, tanto con fotones, con electrones o con la modalidad que se use, es enfocarse donde el cirujano diga que potencialmente está quedando enfermedad. Los cirujanos saben cuando el paciente va a tener una resección R2 o R1 o cuando tienen dificultades anatómicas hasta donde no pueden llegar más. En ese caso, se debe aplicar ahí la radioterapia. Caso contrario, no hay mayor indicación, salvo se desee evaluar de forma prospectiva, pero por ahora se está aplicando de esta manera. Bajo guía directa del cirujano se debe aplicar la radiación. También se puede hacer con aplicadores planos. Como dije, según la topografía que se obtenga después de la resección, la dosis también va a ser variable. Si revisamos la guía de la ABS, dice igual entre 10 a 20 Gray. Hay que tener cuidado con las estructuras. 20 Gray puede ser un poco excesivo para esta técnica, dado el RB. En promedio nosotros, y como recomendación puedo dejar, usamos 1.3. El rango de 1.2 a 1.5 es lo que se conoce, pero de forma práctica usamos 1.3 para cualquier cálculo de dosis. Esta es la serie nuestra que se publicó este año, a principios de año.
Es una serie pequeña, pero que recopila la información de nuestros pacientes. Tuvimos 31 pacientes con distintas histologías que se sometieron a este procedimiento. La gran mayoría, 25 de esos 31, fueron pacientes que ya tuvieron recurrencia, y algunos de estos, el 42% realmente tuvieron ya radioterapia externa antes. La gran mayoría de pacientes fueron de resección R0, pero dada que en la presencia del tumor es por una recurrencia, la radioterapia intraoperatoria está indicada. Se puede también dar en situaciones primarias, ojo, eso está contemplado desde hace muchos años. Pero en este caso, al ser una técnica, entre comillas, nueva, simplemente la energía es y la distribución de dosis es lo que está cambiando, se optó por un abordaje un poco más cauteloso. Para comunicar a los cirujanos, que muchas veces dicen, no, que tengo problemas con la cicatrización, pues en nuestro cohorte al menos no hubo problemas de infecciones agregadas ni toxicidades en la piel, porque a diferencia de la radioterapia externa, no estamos irradiando la piel va a estar completamente separada. Sí que puede haber colección de seroma, entre otras cosas, pero no va a conllevar mayor problema ni para el cirujano ni para los pacientes. Esas son las curvas que obtuvimos en todo el cohorte. Obviamente estamos hablando de un cohorte pequeño de pacientes, tanto el control general a distancia como local, como la sobrevida, guardan los perfiles de pacientes que han recurrido. Estamos hablando de pacientes que tuvieron una mediana de 48 meses de seguimiento. Aún así, si estamos hablando de pacientes que ya han recurrido una vez a sarcoma en su mayoría, pues los números son bastante buenos. Sobre todo hablando de control local. La sobrevida no es realmente, la sobrevida global no es realmente un parámetro a evaluar en este aspecto, porque va a depender de muchos otros factores, como metástasis a órganos blancos, entre otros ítems a considerar. Obviamente, pacientes en la curva verde, pacientes que tuvieron enfermedad recurrente, tuvieron tasas de control menores que pacientes que tuvieron manejo primario, que fueron la menor proporción de nuestro cohorte. Sabemos que es factible, las tasas de control son buenas y la toxicidad es bastante baja. Les invito también, si alguien cuenta con equipos, no tiene que ser del mismo fabricante, pueden ser equipos de cualquier marca, da exactamente igual, con tal de que se pueda aplicar. Podemos establecer protocolos prospectivos de manejo para evaluar esto de una forma adecuada y en el largo plazo cómo se comporta. Sería bastante interesante sacar una serie latinoamericana, de hecho, que hasta ahora no ha habido. Ahora pasamos un poco a otro tema, es exactamente igual, pero vamos a hablar de braquiterapia electrónica, que es el término que se ha acuñado para esto. Y es que los dispositivos con los que contamos son algo versátiles. El dispositivo de Soft, por ejemplo, trabaja un poco distinto, tiene una pequeña fuente que viaja a través de una guía, y se puede aplicar, por ejemplo, en cáncer cervical, tal cual un sistema tipo Fletcher o anillo y tándem. Bueno, tiene sus pros y contras, no es motivo de esta charla, pero es un abordaje bastante bueno y válido. En nuestro caso, hemos usado el Intrabeam, tiene un aplicador en aguja, digamos, que se desprende directamente del acelerador pequeño con un objetivo de oro. Entonces, depende mucho del aplicador que se coloque dentro de esta guía para obtener luego la distribución de dosis. Las prescripciones de dosis y la profundidad que va a alcanzar esta dosis va a ser bastante variable según el tamaño o el diámetro de los aplicadores. Hablando de ginecología, tenemos aplicadores de 2.5 centímetros, 3 centímetros, 3.5. El sistema de aplicación se ve así. Se hace normalmente en el tomógrafo. Una de las características del kilovoltaje es que no necesitamos una sala fuertemente blindada. Los requerimientos son mínimos. De hecho, se puede usar en sala de operaciones una vez hecho, evidentemente, los análisis de dosimetría, pero más allá de 2 metros del paciente, básicamente lo que se detecta es radiación de fondo, o sea, cósmica. No va a haber mayor distribución de dosis. El sistema cuenta con una especie de mangas que permiten establecer distintas distancias o dwelling points, que se podrían llamar,
porque si queremos tratar ciertas longitudes de la vagina, tenemos que ir colocando estas mangas una por una. La paciente va a estar en una posición fija, evidentemente, y el sujetador que se ve ahí en la imagen de abajo va a permitir luego enganchar la base donde se enganchan estas semilunas, que son las que determinan la longitud de alcance del aplicador. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se ve. Estas imágenes fueron adquiridas simplemente con efectos prácticos. Una de las ventajas que se ve es que el decaimiento de dosis es tan pronunciado que muchas veces se pueden evitar estructuras superiores como intestinos o el sigma. Y va bastante bien, es decir, si uno se preocupa porque la transferencia, o mejor dicho, la distribución de dosis es muy alta, no lo es tanto y depende de la dosis que se esté usando. Si uno calcula una prescripción a 5 milímetros con iridio, va a tener en la superficie más o menos 140% de la dosis. Si uno calcula con un cilindro estándar, si uno calcula con este mismo aplicador cilíndrico de 3 centímetros, comparemos con uno igual de un cilindro, o 2.5. Si uno calcula la misma dosis, si digamos el 100% de la curva de prescripción está a 5 milímetros, en la superficie se consigue 150%, o sea, hace una diferencia de 10%. No es realmente muy distinto, pero el perfil de decaimiento de dosis es mayor. Entonces, ese es un abordaje que se debe considerar para pacientes que puedan recibirlo. El tiempo de irradiación no es largo, pero lo que sí puede ser un poco tedioso es cambiar las abrazaderas para la longitud vaginal. Para eso luego les voy a dejar un video muy corto donde se ve más o menos lo que se viene a futuro con esto. Las dosis que hemos estado usando, que se han reportado también en un artículo que se publicó este año de pacientes nuestras, en general establecido para nosotros es una dosis de 4 Gray en 4 fracciones si estamos hablando de tratamientos únicos con braquiterapia. Si estamos hablando de combinación, normalmente hemos usado 2 fracciones de 4 más la radioterapia externa. Si vemos acá, están los esquemas que les mencionaba. Se puede ver ahí que algunas pacientes recibieron 4 aplicaciones de 5. ¿Por qué esto fue inicialmente? ¿Por qué se cambió esto? Porque se vio que la dosis de 4 veces 5 era muy alta. Si la comparamos, no hay que olvidar que esta técnica debe ser calculada siempre con un factor de 1.3. Estábamos aplicando 1.3 veces más en base al EQ2 de lo que se estaría aplicando con iridio, por ejemplo. Algunas pacientes recibieron externa en base a los factores de riesgo que tenían. Estamos hablando de cáncer de endometrio. Esto es aplicable también a cervix y otras entidades. De hecho, tuvimos incluso pacientes con recurrencias de cáncer de ovario que fueron tratadas en la cúpula. Ninguna paciente, en total hemos hecho más de 50, ninguna paciente ha tenido recurrencia local. Este cohorte de pacientes es solo para endometrio. Las otras pacientes, por un tema de homogeneidad del cohorte, fueron excluidas. Pero la técnica es bastante buena. Se optó por 4 veces 4, es el estándar en la clínica, pero el cálculo de dosis se puede hacer y se puede ajustar a las necesidades de cada servicio. Hay una paciente que recibió 2 veces 7, pero eso fue por deseo de la paciente determinada más rápido. Iba exactamente igual que las 4 de 4. No hubo mayor problema en base al cálculo y tampoco se vio mayor toxicidad agregada. Estos son los perfiles de toxicidad. Vemos que la mayoría de toxicidad es de grado 1. Uno de los puntos fuertes de nuestro artículo es que la información, a pesar de ser retrospectiva, fue bastante bien recolectada en el tiempo y se pudo obtener este perfil de toxicidad para cada punto de corte en el tiempo, incluidas pacientes con seguimiento mayor de 2 años. La paciente con mayor seguimiento me parece que tenía alrededor de 6 años, si no me equivoco. Las curvas de sobrevida y control a distancia, pues acá no he puesto control local porque el control local fue 100%, pero el control a distancia y sobrevida global pues se mueve en base a lo que es habitual para pacientes con carcinoma endometrial. Está bastante en relación a los resultados del PORTEC 2. Cuando los comparamos son muy semejantes, a pesar de ser una muestra pequeña.
Las conclusiones pues son realmente iguales. El tratamiento es aplicable, el perfil de toxicidad es bastante bueno y no tuvimos fallas locales. Eso habla muy a favor de este abordaje. Ya vamos casi llegando al final. Otras aplicaciones que se pueden dar son para pacientes con carcinoma de conjuntiva ocular o carcinoma o linfoma de la conjuntiva ocular, linfomas indolentes. Estos pacientes han sido tratados con, en caso de carcinomas, dosis entre 18 y 22 Gray en una sola aplicación como braquiterapia electrónica. Esto no ha sido hecho en sala salvo un caso. Pacientes tratados en Perú enteramente. Y al momento de la evaluación se tuvo solo una falla de un cohorte, hasta el último, en este paper fueron reportadas 39 pacientes, pero lo último que se evaluó fueron 47. Y después de una mediana de 2 años de seguimiento, se obtuvo solo una falla. En el caso de pacientes con linfoma de la conjuntiva ocular, se realizaron hasta el momento que se hizo la evaluación 3 pacientes con excelentes resultados las 3. Se aplicó una dosis de 14 Gray. Sin embargo, haciendo un cálculo posterior, se podrían aplicar dosis entre 11 o 12 si es que se quiere asemejar a una dosis de 24 Gray, que es el estándar hoy por hoy, en base al estudio Hoskin. Si se quiere alcanzar una dosis de 30, pues más o menos el de 14 puede alcanzar. La aplicación se ve así. Esta dosimetría se hizo igual de forma retrospectiva. No se puede hacer, hoy por hoy no se puede hacer al mismo momento. Pero se ve que la distribución de dosis es bastante pequeña. Casi no se tocan estructuras en riesgo. El cristalino recibió una dosis muy pequeña, en este caso simulado. Obviamente esto va a depender también de la posición. Normalmente se solicita que los pacientes dirijan la vista hacia otro lugar para evitar la exposición del cristalino, de ser posible. Y si el paciente no puede colaborar, se pide la ayuda del oftalmólogo para hacer bloqueo muscular y se puede exponer mejor la zona de tratamiento. ¿Qué sigue ahora? Pues voy a dejar de compartir la pantalla para poner ese video. Voy a dirigirlo directamente a donde nos interesa. Si hay alguna pregunta, David, podemos ir viéndola. Listo. Muchas gracias, Gustavo, por tan excelente presentación. Siempre es un placer escucharte. La primera pregunta viene, si le puedo habilitar el micrófono a Anderson Cepeda, que quería hacer un comentario respecto a intraoperatoria en mama. Claro. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, doctor, realmente muchísimas gracias. La información extremadamente valiosa. Yo tengo algunas dudas, sobre todo en radioterapia intraoperatoria en mama, y quería preguntarlas, ¿no? La primera pregunta es, en una paciente a la cual se le planificó radioterapia intraoperatoria como tratamiento radical, ¿qué pudiera condicionar que nosotros adicionemos dentro del protocolo del manejo la radioterapia de ACE externo a toda la mama? La otra pregunta es, ¿cuál es la experiencia que hay utilizando radioterapia intraoperatoria como boost al lecho tumoral? Y hay una inquietud que tengo, porque por lo menos en mi país, yo soy de Venezuela, nosotros la radioterapia intraoperatoria se le ofrece a pacientes que no tienen factores de riesgo o que son pacientes de buen pronóstico, por así decirlo. Y entonces hay un estudio que salió recientemente en la Red Journal de Nafisha Lalani y colaboradores. Ellos publicaron una serie de 5.868 casos y ellos demuestran que, por ejemplo, el hipofraccionamiento puede aplicarse en cualquier subtipo molecular del cáncer de mama. Esto lo podemos aplicar igual nosotros para la intraoperatoria. Esas serían, bueno, mis preguntas. Muchísimas gracias.
Claro, vamos con la primera, era adicionar externa en caso de ser necesario. Claro, hay que tomar en cuenta que los criterios de inclusión del Target A eran bastante selectivos, pacientes mayores de 45 años, tumores no mayores de 3.5, em, bueno, entre otros criterios. Si nosotros tenemos en la evaluación patológica posterior, porque esto se hace en sala, pero luego una vez que tengamos la parafina podemos evaluar pacientes que hayan tenido tal vez tumores más grandes. De hecho, según el protocolo que uno tenga, si uno se ciña al protocolo del Target A, se puede hacer tal cual. Astro tiene una guía publicada del año 2018, perdón, actualización, la última actualización de su guía, donde detalla los criterios que se pueden utilizar para usar el APBI, sea con intraoperatorio o lo que sea, como modalidad única o en suma a radioterapia externa para invasivos y también para in situ, porque in situ no es una contraindicación total para evitar el APBI. Nosotros normalmente, por las guías que se rigen en el país, en Alemania, si tenemos otros factores tipo infiltración linfovascular, pacientes que sean G3, tumores que sean mayor a 3.5, pero que la medida final viene en la parafina, se les va a agregar la radioterapia externa. Hay otra serie de factores, pero eso en realidad se va a tener que adecuar a la guía que uno elija. Si uno elige la de Astro, los criterios son bastante bien definidos. En Alemania es un poco más estricto el tema de añadir luego la radioterapia externa. Incluso algunos criterios que son un poco antiguos, es decir, pero bueno. En cuanto al boost, ¿cierto? Actualmente, en ese caso, se conecta directamente con lo siguiente, que es el boost. El Target B, que es boost, efectivamente, ya terminó de reclutar a pacientes. Tenemos resultados preliminares que son excelentes. Toda paciente que tenga criterios de tratamiento con boost, incluso separamos los criterios del Target A. Tenemos en Alemania, por ejemplo, uno de los criterios que se tiene para boost es simplemente el hecho de ser T2. Si yo tengo un tumor de 2.1 centímetros, ya tengo una indicación de boost. Si uno se ciñe fuera del protocolo del Target A y sigue los protocolos estándar de tratamiento, se le puede añadir sin ningún problema la radioterapia externa y no hay ningún problema que sea hipofraccionada o normofraccionada, da exactamente igual. No hay ningún problema. De hecho, sabemos hoy por hoy que la hipofraccionada va mejor en cuanto a cosmesis e igual en cuanto a resultados oncológicos. La última pregunta era, si lo puedes repetir, por favor. David. Mientras le abro el micrófono al doctor Anderson, de pronto esta tabla les puede ayudar también a complementar lo que Gustavo acaba de comentar, que es en realidad los criterios que acaba de mencionar. De pronto les puede quedar ahí para la grabación. Y quizás están los resultados de los estudios a 15 años del uso de intraoperatoria como boost en el seguimiento retrospectivo de los pacientes alemanes, ¿no? Sí. Bueno, la última pregunta, disculpe, era que si nosotros pudiéramos considerar la radioterapia intraoperatoria para todos los subtipos moleculares, así como podemos ofrecer hipofraccionamiento o irradiación parcial acelerada de la mama. Sí. Con el tema de subtipos moleculares, sabemos, en base a este estudio muy interesante que salió, me parece, hace menos de un mes, salió hace muy poco, que sí, se puede hacer. Sin embargo, eso cabe dentro de los criterios a tener precaución, como lo define Astro. Al menos en Alemania no está aprobado hasta ahora. Pacientes que sean triple negativos o HER2 se les está añadiendo la radioterapia de toda la mama, pero ¿por qué no? En realidad hay que también balancear un poco el riesgo-beneficio. Sabemos que estas pacientes no solo tienen un riesgo mayor de falla a distancia, pero también nodal.
Antes se decía, no, que es HER2 y triple negativo y, bueno, va a fallar a distancia. No. De hecho, estas también fallan más y nodal. Entonces, es algo a tener en cuenta. Si es que se va a considerar luego tratar la mama o la axila, depende de la guía que uno siga. Perfecto. Gustavo, la doctora Cabrera quiere hacer un comentario. Encantado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, felicitarte, Gustavo, por tu exposición. En realidad ha sido una revisión bastante amplia. Y bueno, quería comentar un poco acerca de la realidad en nuestro país, debido a que radioterapia intraoperatoria en mama nace como una opción de irradiación parcial de la mama, ¿no? En cáncer de mama temprano. Sin embargo, en nuestro país y tal vez en Latinoamérica, la realidad es que el 60% de las pacientes son diagnosticadas en cáncer de mama localmente avanzado. En este aspecto quería comentar que también ya hay estudios de tratamiento con radioterapia intraoperatoria como BUS en caso de pacientes que son inicialmente manejadas con quimioterapia neoadyuvante, ¿no? En estas publicaciones ya los resultados son bastante buenos debido a que la recurrencia en el hecho es mínima en los resultados publicados. Lo que escapa ya del manejo de la intraoperatoria es recurrencia tal vez locorregional o progresión a distancia, ¿no? Que es parte del comportamiento de la enfermedad natural, ¿no? Bueno, mi comentario iba a eso. En Latinoamérica tal vez podríamos abrir esta puerta, ¿no? Manejar intraoperatorio como BUS en pacientes que son intervenidas inicialmente con neoadyuvancia debido a nuestra realidad que se diagnostican en estadios localmente avanzados. Nada más. Claro que sí. El tema de la neoadyuvancia hoy por hoy y con buenos resultados, hoy por hoy recibimos muchas pacientes que tienen respuestas completas a la quimio e incluso es un problema luego para el cirujano saber dónde está el tumor. Pero ¿por qué no? De hecho, bueno, nuestra experiencia en Perú se ha venido haciendo. Sería una oportunidad excelente para poder establecer un protocolo latinoamericano, dada la proporción de pacientes que vienen con infiltración de piel incluso, que reciben luego de cirugía de conservación por buena respuesta a la quimio. ¿Por qué no? Aquí tal vez sea complicado, las cosas tardan un poco, pero la realidad es otra. Entonces, yo creo que los estudios deben hacerse ajustados de acuerdo a la realidad y no esperar resultados de otros lados, porque el ejemplo que les puedo dar es que esta misma situación de hacer radioterapia intraoperatoria en pacientes que tengan T4B de mama que respondan bien a la quimio, pues desde que estoy aquí creo que he visto 2 y no, o sea, básicamente pues van a recibir el manejo estándar, no van a someterse a radioterapia intraoperatoria bajo ninguna circunstancia. Entonces yo creo que es la oportunidad excelente y el tiempo es el adecuado para establecer algo así en Latinoamérica. Gustavo, no sé si quieras terminar la parte del video y seguir con las preguntas que tenemos más, o quieres que sigamos con la parte con las preguntas. Bueno, en realidad, a ver, el video no es la gran cosa. Si gustan, podemos seguir con las preguntas. Listo. El video iba más que nada en cuenta, un comentario pequeño, solo a la robotización de la radioterapia intraoperatoria. Y es que hacer multidwelling como braquiterapia convencional es algo que hasta ahora, de lo que carece hasta ahora la radioterapia intraoperatoria. Es simplemente una aplicación única y no se puede hacer mucho más que aplicar en un solo lugar hasta el día de hoy. Pero eso probablemente va a cambiar en el futuro cercano. Perfecto. El doctor Salgado tiene una pregunta. Claro. Gracias. Tengo en realidad un par de preguntas, son muy cortitas. Si nos puedes mencionar, porque estos mismos equipos de ortovoltaje
se ocupan para radioterapia superficial. Entonces estaba pensando si nos puedes comentar algo de cáncer de piel Claro. y patología benigna, que sé yo si tienes experiencia con queloides, hemangiomas, no sé si algo de placas de estas psoriáticas, algo que nos pudieras comentar en relación a eso. Hay un estudio pequeño japonés que se publicó el año pasado, me parece, sobre queloides. Bastante interesante. Y de hecho, bueno, no directamente sobre el queloide, sino de forma intraoperatoria. Resecar el queloide, aplicar la radioterapia y los resultados de control son 100%. Un corte pequeñito, pero muy buenos. Tuvieron también pacientes contados con la mano, me parece que fueron literalmente 5, que tuvieron aplicación directa sobre el queloide con también muy buenos resultados estéticos. Bueno, eso en cuanto a queloides. Yo particularmente no lo he usado para queloides. En Perú sé que se ha utilizado. Me parece que los resultados, por lo que me han comentado, han sido buenos, pero data grande al menos con este abordaje no hay. Con kilovoltaje en general, desde hace años se sabe que sí funciona. Hay artículos publicados desde los años 70 incluso de que esto funciona. Para piel sí. No lo mencioné porque hasta el día de hoy solo hay con este dispositivo hay un estudio francés retrospectivo con buenos resultados y hay un estudio de Georgia de 40 pacientes que aún no está publicado, pero que han tenido buenos resultados. Lo que me llamó la atención es que ellos están aplicando dosis muy altas, y estoy hablando de, por ejemplo, 3 veces 17 grays, solo que lo están haciendo de forma muy espaciada. Estoy dando datos top secret, por decir así, pero al menos por la data que he visto, yo no he visto directamente a los pacientes. Los datos que me han compartido dentro del consorcio de usuarios de radioterapia intraoperatoria es que los pacientes han ido muy bien, en su mayoría pacientes ancianos, y los tratamientos espaciados, le decían fase 1, fase 2, espaciados con 6 semanas de diferencia. Los 2 primeros aplicados dentro de una primera semana, día 1 y día 5, y el segundo a las 6 semanas si es que no hubo respuesta clínica completa. Si desapareció el tumor, lo dejaban ahí. Si había aún, le daban una tercera y a ver qué tal. Y de verdad que tuvieron muy buenos resultados. O sea, al menos de esos 40 pacientes, solo 2 tuvieron persistencia. Los demás fueron bastante bien. Pero, a ver, hasta ahora no se pueden sacar conclusiones de eso, son experiencias anecdóticas. Nosotros lo hemos usado, sí, para pacientes ancianos en base a dosis conocidas, 5 veces 7, interdiario, una vez 18, teniendo en cuenta que se puede usar entre 18 a 20 con kilovoltaje, pero con kilovoltaje a cierta distancia si tomamos en cuenta equipos antiguos, porque la mayor cantidad de evidencias de aparatos antiguos. Pero aplicación directa lo hemos hecho con 18 Gray en pacientes ancianos con muy buenos resultados. Y bueno, en realidad data acerca de esto hay. Los aplicadores se asemejan mucho a los tipo Valencia o tipo Leipzig. Y los resultados van bastante bien. De hecho, con David tuvimos la suerte de estar con el doctor Devlin hace 2 años en San Francisco. Nos enseñaba con el soft las aplicaciones que ellos tenían para piel. Y de hecho, el aplicador del soft es muy parecido a un Valencia. Bastante interesante, me gustó. Muchas gracias, Gustavo. Otra pregunta que tenemos es respecto, si puedes comentar un poco más sobre cómo es la dinámica del intrago, ¿cierto? Dosis, cómo se hace la adyuvancia posterior, el seguimiento, más o menos un poco cómo es la dinámica. ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Hola? Yeah. Perdón que se acabó la batería de los audífonos. Bueno, el intrago es exactamente igual que el estándar de tratamiento con 60 Gray. Temozolomida se aplica exactamente igual, no hay ninguna variación, solo que el día de la cirugía se hace la IORT, exactamente igual. Protocolos de seguimiento, la primera resonancia a los 3 meses después de la cirugía,
y luego cada 3 meses durante el primer año. Y los pacientes son seguidos de forma muy estrecha. Cualquier efecto adverso se reporta, sea o no relacionado. Una cosa es efecto adverso y otra cosa es relacionado o no al tratamiento. Los protocolos son así. Por ejemplo, he tenido, yo soy actualmente el monitor médico del estudio Entrago, y en una de las visitas que tuvimos a un centro, tuvimos un paciente clasificado con un efecto adverso grado 3. Y dije, bueno, eso levanta la atención del comité, porque es el comité que monitorea el estudio. Cuando hicimos la evaluación vimos que era un resfriado, que era tarde, y el paciente se tuvo que quedar en el hospital, y un ingreso hospitalario es un efecto adverso por protocolo. Entonces, son anécdotas que suceden, obviamente no relacionadas a radioterapia, pero son cosas que se tienen que tomar en cuenta en los protocolos, en ese tipo de protocolos. Hay mucho detalle del cual cuidar y, bueno, fuera de eso, el manejo es exactamente igual que cualquier otro paciente que se opera y recibe radioterapia. Las dosis de radioterapia no cambian, son exactamente iguales. Los volúmenes también. Bueno, y cuidado de las estructuras que mencionaba, ¿no? Quiasma, troncoencefálico, cuidar que las dosis no sean altas. Como límite superior manejamos 12, o sea, más de 12 no puede ser, aceptable 10, pero ideal 8. Es lo que manejamos para el trabajo. Perfecto. Dosis máxima. Perfecto, Tavo. Mil gracias. Ahora no tenemos más preguntas. De pronto no sé si quieras mostrar el video, que sí de pronto sería interesante verlo. A ver. Y ya para posteriormente invitarlos a la próxima charla. Me parece que se puede así. ¿Lo ven ahora? Sí. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Ok. Lo que se está estudiando ahora es simplemente automatizar la aplicación en este caso, de la radioterapia intraoperatoria espinal. Entonces, se tiene un brazo robótico en sala de operaciones que actúa como tomógrafo. Se coloca previamente el aplicador en la zona que se quiere tratar. Y digamos que cuando tenemos lesiones grandes que no pueden ser cubiertas con una sola inserción, el robot se va a encargar de hacer multistepping. Entonces, de forma retrospectiva, va saliendo del lugar de aplicación y va haciendo los depósitos de dosis. A futuro, obviamente, lo que se quiere lograr es que la aplicación sea totalmente automatizada. Al menos en Alemania eso aún no va a pasar porque no se permite que inteligencia artificial o brazos robóticos en general hagan procedimientos directos de esta forma. Ahí se ve el ejemplo de cómo se va colocando el aplicador. De hecho, es algo rudimentario porque, exacto, se hace con un martillo para llegar a la zona. Y luego se coloca la guía con, obviamente, el capuchón del aplicador. Se ve así en la fluoroscopía. Este brazo robótico tiene capacidad de sacar imágenes portales o reconstruir tomografías. Y de verdad que los resultados son bastante prometedores. Y ahí va. El brazo lo va colocando así, obviamente tiene que ser bajo supervisión. Una vez que ya se colocó la guía hacia dónde tiene que ir el aplicador. La técnica perfecta es evitar que la aguja toque las paredes de la guía de acero hasta que llegue al punto de aplicación deseado. Y luego de hecho tenemos un estudio de factibilidad dosimétrica haciendo multistepping y al menos desde el punto de vista de dosimetría es factible. Aún no está publicado, pero está bajo revisión de pares. Perfecto. ¿Vas a mostrar algo más?
No, creo que ya con eso tenía todo cubierto. Gustavo, Sí, hay un comentario que creo que quedó en el tintero. Es algo corto. sí, claro. El edema en el glioblastoma multiforme, cuando estás en el protocolo intrago, la curva debe cubrirlo completamente con una dosis específica, ¿cierto? Sí, en realidad el protocolo intrago es bastante flexible con la externa. Eh, Hay centros en Estados Unidos que están usando dos volúmenes, 46 y 60, y nosotros usamos 60 en un solo volumen. Normalmente el CTB debe cubrir todo el edema, siempre. Pero es flexible porque realmente no es el objetivo principal del estudio ver qué sucede más allá de 1 centímetro, siendo crudos con los criterios del estudio. Listo. Perfecto. Bueno, invitamos a todos los colegas de Latinoamérica a la próxima charla en 2 semanas más. Tenemos otra invitada espectacular, a la doctora Stephanie Corradini, de München, no sé si está bien, Gustavo, me puedes corregir, de la Universidad de München, ¿sí? Para que nos hable de braquiterapia hepática, que es un tema que ha llamado bastante la atención en muchas partes. Lo estamos haciendo ya en Latinoamérica, felizmente, pero queremos que más colegas lo puedan realizar, y qué mejor que la persona que comenzó publicando el tema. Así que esto es una primicia y debemos estar todos contentos que gracias a esto que es la Internet podemos conectarnos con los mismos autores de los papers. David, no sé si quieres hablar algo, comentar algo de la autora Corradini. No, también pues como primero agradecer a Gustavo por la excelente presentación y siempre es un placer verlo pues porque es como mi hermano. Entonces, invitarlos a la próxima charla, que será el 8 de octubre. Vamos a tener traducción simultánea inglés-español. Entonces, yo creo que vamos a poder llegar con este tema a mucha gente que puede ser una alternativa para los que pueden o no tener radiocirugía en sus centros y poder utilizar la braquiablación como una alternativa de tratamiento. Entonces, yo creo que ya podemos dar por concluida la charla del día de hoy y nuevamente agradecerles a todos por su presencia en este día que hay tantos webinars competitivos en este instante. Un abrazo para todos y nos vemos en 15 días.